El gigante tecnológico Google caía ayer en bolsa al cierre del mercado cerca del 7% tras presentar sus resultados del primer trimestre del año 2022. Actualmente, que está el mercado abierto, como veis, está cayendo algo menos, está cayendo en torno al 4%, pero las acciones llegaron a cotizar cerca de los $2.200. Ahora mismo están a 2.275, como veis. Entonces, en el vídeo de hoy vamos a ver un resumen de los resultados para ver si realmente han sido tan malos como para tirar la compañía a un 4%. Y bueno, os he recopilado también pues algunos aspectos que me han parecido importantes o algunos comentarios que se han hecho en la llamada de resultados. Entonces, bueno, lo primero que tenéis que saber es que las previsiones de los analistas eran un poquito superiores a los resultados que se han presentado. Aquí veis en concreto que el beneficio por acción se ha quedado un poquito flojo. Se preveían $25,89 por acción de beneficio y se ha quedado en 24,62, que bueno, tampoco hay mucha diferencia, pero bueno, sí que se ha quedado por debajo. Y en cuanto a las previsiones de ingresos, pues también se han quedado ligeramente por abajo, 68,01 billion frente a los 68,08 que se esperaban. Y bueno, el mercado esto no se lo ha tomado muy bien y como veis, Google es una empresa que las últimas 7 veces que presentó resultados pues sí que venía batiendo las expectativas del consenso de los analistas. Entonces, bueno, esta es la primera vez en prácticamente 2 años que no las ha cumplido. Y parece ser, pues, que no le ha sentado muy bien al mercado, aunque los resultados, en mi opinión, no son malos, y ahora mismo los vamos a ver más en detalle. Bueno, en primer lugar, como veis aquí en este pequeño resumen que nos ponen aquí en sus resultados, pues veis que los ingresos crecen un 23%, pasan de 55.314 millones a 68.011. Y en moneda constante, sin tener en cuenta cambios de divisa, pues crecería todavía más, un 26%, que en mi opinión es un crecimiento muy bueno y sobre todo para una empresa de este tamaño. Si seguimos bajando, pues nos encontramos el beneficio operativo, que crece también más de un 20% y ya supera en este trimestre los 20.000 millones. Y el margen, pues es el mismo, ¿vale? No es como en otras empresas que están presentando resultados y a lo mejor les han caído los márgenes de beneficios. En el caso de Google, el margen operativo es el mismo que en el año pasado. Pero sí que hay una partida que a lo mejor nos puede parecer un poco raro, y a mí es lo que más me llamó la atención al ver los resultados, que es esta partida, la de otros ingresos o gastos, ¿vale? Si va entre paréntesis. Que como veis, en el año anterior aportó 4.846 millones al beneficio, pero en este año no ha aportado nada, sino que ha restado 1.160 millones. Y bueno, y muchos de vosotros os preguntaréis, vale, ¿y qué ha pasado aquí, no? Para que pase de generar unos beneficios bastante grandes a unas pérdidas de más de 1.000 millones. Esto nos lo explicaban en la llamada de resultados y en concreto es esto que os he subrayado aquí. Y bueno, os leo lo que decían. Nos dicen, otros ingresos y gastos fue una pérdida de 1.200 millones, que fue impulsada por pérdidas no realizadas en el valor de inversiones en valores de renta variable dada la volatilidad del mercado. Estos son inversiones que tiene Google en otras empresas cotizadas y que, como ya sabéis, pues este primer trimestre ha sido muy malo para la bolsa, ha habido una volatilidad espectacular. Y entonces, pues aunque no hayan realizado esas ventas de estas participaciones en empresas, pues se tiene que imputar como una pérdida. Entonces, pues aquí, como podéis ver, pues está imputada esa pérdida por la variación del precio de inversiones en renta variable que tiene Alphabet. ¿Vale? Ya sabéis que es una empresa que tiene muchísima caja y bueno, pues con parte de esa caja lo que hacen es invertirla. No siempre se invierte en bolsa, sino que muchas veces se invierte en bonos y en otro tipo de activos. Pero bueno, parece que en este trimestre le ha afectado de forma negativa. Como veis aquí, si seguimos bajando, tenemos el beneficio neto, que en este caso disminuye, como veis aquí, en un 8,33%. Y después tenemos el beneficio por acción, que disminuye un 6,35%, disminuye un poquito menos, porque la compañía ha recomprado algunas acciones, como os voy a enseñar más adelante. Bueno, si seguimos bajando, pues tenemos los crecimientos de cada una de las partes del negocio. La primera que tenemos es el buscador de Google y otros, que crece bien, ¿vale? Crece un 24%. YouTube Ads, que a lo mejor aquí sí que podíamos esperar un poquito más de crecimiento, que ha crecido un 14%. Y después tenemos Google Network, que ha crecido más que YouTube y crece, pues como veis aquí, un 20%, que no está nada mal. La compañía parece que sigue creciendo en toda la parte de publicidad. En concreto, veis que aquí en agregado Google Services crece el 20%. Entonces, bueno, parece que las cosas no van mal. Y después abajo nos ponen la otra partida que a mí me parece muy interesante, que es la parte de la nube, Google Cloud,
que crece un increíble 44%. La verdad es que crece como una bestia. Microsoft también presentó resultados y creció un 46% la nube, entonces esto me hace pensar que probablemente los resultados de Amazon, con su AWS, la parte de la nube, pues probablemente vayan a ir en la misma línea y seguramente tenga un crecimiento bastante potente, aunque creo que algo inferior que en el caso de Microsoft o de Google. Si seguimos bajando, pues nos encontramos con que la compañía nos ha anunciado un plan de recompra de acciones propias, como veis aquí, de 70 billions, es decir, 70.000 millones de dólares. Y bueno, esto en mi opinión es algo positivo porque Google es una empresa que, además de invertir muchísimo, acumula muchísima caja por todo el flujo de caja libre que genera. Y bueno, me parece una buena idea recomprar acciones, y especialmente cuando cotizan a una valoración razonable, como en mi opinión podría ser en este momento. Tampoco es que cotice a unos múltiplos de regalo, ¿vale? No es la mayor ganga que existe en el mercado de valores, pero en mi opinión cotiza unos múltiplos pues históricamente bajos y atractivos para empezar a recomprar acciones. Bueno, como veis aquí, si pasamos a la parte del balance, pues tenemos que disminuye ligeramente la caja, ¿vale? Pasan de 139.000 millones a 133.000, tampoco nada de lo que preocuparse. Y bueno, lo que os quería mostrar, que es el motivo por el que el beneficio por acción, el EPS, cae menos porcentaje que el beneficio neto, es porque han recomprado algunas acciones y en concreto veis que comparado con el mismo trimestre del año anterior, pues disminuyen las acciones, estos son las diluidas, ¿vale? Las acciones diluidas en circulación decrecen un 2,12% y esto es siempre positivo. Bueno, comentaros que si recompran esos 70 billions que han anunciado, pues a precios actuales vendría a ser algo así como el 5% de la compañía. Es decir, que este número de acciones disminuiría aproximadamente en un 5%. Habría que tener en cuenta también otras partidas como son las Stock-Based Compensation o el pago en acciones, ¿vale? Por ejemplo, a directivos, que como veis aquí, en el último trimestre fue de 4.500 millones, pero lo cierto es que la empresa recompra más acciones de las que emite. Y como veis aquí, en este trimestre, pues han recomprado, aquí os lo marco en amarillo, 13.300 millones frente a 4.500 que han emitido. Entonces, el resultado neto de esto es que sí que disminuye el número total de acciones en circulación. Bueno, ahora pasamos a la segunda parte del vídeo en la que os he recopilado pues diferentes comentarios que han hecho sobre algunas partes del negocio y que creo que es bueno que conozcamos. Bueno, lo primero comentaros que un poco lo que han dicho es que se están centrando, como buena empresa que es Google, en el crecimiento a largo plazo, ¿vale? Y en concreto pues están invirtiendo mucho, siguen invirtiendo pues en el cloud computing, en inteligencia artificial, siguen invirtiendo en YouTube y en su motor de búsqueda, además de nuevas iniciativas, pues eso, para lograr ese crecimiento a largo plazo, que es lo que a nosotros nos debería interesar como accionistas, ¿vale? Siempre y cuando seamos inversores de largo plazo y no especuladores. También comentaros que han invertido en investigación y desarrollo entre 2020 y 2021 más de 40.000 millones de dólares. Y bueno, también mencionaros que han dicho que este trimestre han incorporado una nueva función de búsqueda en el buscador que se llama búsqueda múltiple, que ayuda a las personas pues a poder realizar búsquedas, por ejemplo, de un determinado producto a través de una combinación entre imágenes y palabras. Hablando sobre Google Play, que ya sabéis que es la Store de Google, a través de la cual pues se descargan las aplicaciones en el sistema operativo Android, pues han modificado el modelo de precios, como veis, de la tienda. Actualmente es del 15%, ¿vale? Para la mayoría de los desarrolladores, y antes, si no recuerdo mal, era del 30%. Entonces, bueno, es una bajada bastante significativa que hace pues que todos estos desarrolladores, pues para ellos sea más interesante publicar sus aplicaciones en la tienda de Google, porque tienen que pagar menos. Entonces esto es algo que afecta a corto plazo de manera negativa, porque están bajando el precio que les cobraban a todos estos desarrolladores, pero creen que es algo que a largo plazo les beneficia, puesto que más gente vendrá a su plataforma y será más interesante desarrollar en ella. Bueno, en mi opinión esto es una buena medida y, como siempre, aquí se ve la visión de la compañía que tienen en el largo plazo, no están pensando en el próximo trimestre. Si no, no harían esto, que les penaliza a corto plazo. Sobre Waymo, la empresa de Google de conducción autónoma,
pues bueno, nos hacían un comentario en el que nos decían que se convirtió en la primera empresa en ejecutar operaciones de transporte totalmente autónomos en diferentes ubicaciones de manera simultánea. También les preguntaban sobre el tema de Rusia, que creo que es algo que a muchos de vosotros os puede preocupar, y bueno, lo que venían diciendo es que han suspendido, pues como muchas otras empresas, la gran mayoría de sus actividades comerciales en ese país, pero el impacto que estiman es que es alrededor del 1% de los ingresos, ¿vale? Lo que tuvieron de Rusia, de ese país, en el año 2021. Y esto fue principalmente, como veis, en publicidad. Entonces, el impacto no debería ser muy grande. También es cierto que han notado que desde que comenzó la guerra de Ucrania, pues han notado un retroceso, como veis aquí, en el gasto de los anunciantes, particularmente en YouTube y afectando a Europa. Entonces, bueno, este comentario es interesante porque es posible que Facebook también se haya visto penalizada por esa disminución del gasto de los anunciantes en Europa. Entonces, pues estaremos atentos a los resultados de Facebook para ver cómo le ha afectado. Bueno, sobre YouTube nos comentaban pues que es una plataforma que tiene más de 2.000 millones de usuarios registrados o de espectadores registrados que visitan todos los meses la plataforma. Y también nos decían que más personas que nunca están creando contenido. Entonces esto es algo pues positivo, evidentemente, para la plataforma, ¿no? Más contenido pues se supone que atraerá a más gente. Nos decían también que en el año 2021 había incrementado en un 40% o en más de un 40% la cantidad de canales de YouTube que generan al menos $10.000 en ingresos. Y eso es algo muy interesante. Y también destacaban su interés por invertir en Shorts y en televisiones conectadas. Shorts, ya sabéis que es el formato de vídeo en el que también se está centrando Facebook. Y bueno, en este formato de vídeo tenéis que saber un dato que han dado, que se ha multiplicado por 4 comparado con el año pasado el número de visualizaciones que tienen de forma diaria estos vídeos. Entonces crece muchísimo, ¿vale? No es fácil multiplicarse por 4 en un año. Y que bueno, están en una etapa inicial en la que se están centrando en crear una buena experiencia para los usuarios. Y más adelante, cuando esto esté más asentado, pues se centrarán en la monetización. Esto es algo muy similar a lo que ya os comenté en los anteriores resultados de Facebook, porque ellos venían a decir lo mismo pues con sus vídeos cortos. Parece que es bastante interesante este mercado de los shorts, aunque ya os digo que todavía está en una fase temprana en cuanto a monetización se refiere. Sí que están haciendo algunas pruebas, han comentado, pero no esperéis que esto se vaya a monetizar en el muy corto plazo, o al menos no de una forma extremadamente rentable. Y bueno, aquí yo una vez más veo la visión que tiene la compañía a largo plazo de no querer generar dinero ya desde el primer momento, sino crear una buena experiencia para el usuario y después, más adelante, pues ya nos encargaremos de monetizarlo y generar ingresos. Y bueno, por último, un comentario que hacían sobre el tema de los viajes, de la búsqueda relacionada con viajar, que me ha parecido bastante interesante, y es que decían que se encuentra en este trimestre en niveles superiores a los que había antes de la pandemia. Entonces esto indica la recuperación que está teniendo el sector. Bueno, también otro comentario que nos hacían es que a principios de este mes hicieron posible que los hoteleros compartieran sus tarifas y disponibilidad directamente a través de Google. Entonces, bueno, este comentario es interesante, y si tenéis empresas en cartera que tengan que ver con los viajes, ¿vale? Ya pueden ser aerolíneas, empresas de hoteles, etcétera. Creo que es un dato interesante y positivo. Entonces, nada más que comentaros, chicos. A mí una de las cosas que más me ha gustado es el crecimiento que está teniendo la parte de la nube, que por cierto, no os lo he comentado antes, pero todavía sigue generando pérdidas, pero yo estimo que aproximadamente en un año, o igual en un poco más, entrará en rentabilidad, y eso es algo que puede ser interesante porque pasará de ser una partida que resta a algo que no resta, sino que empieza a aportar. Y en mi opinión eso puede mejorar un poco los márgenes de la compañía. Esto es más a largo plazo o a medio plazo, ¿vale? No es algo que se vaya a volver rentable el próximo trimestre, pero me parece algo interesante. Y nada más, chicos, espero que os haya gustado el vídeo. No sé qué opináis vosotros de los resultados. En mi opinión no han estado nada mal. Quizás sí que podríamos esperar pues algo más de crecimiento, pero no sé, la empresa ha crecido más de un 20%, que creo que no está nada mal. Y en mi opinión pues están bastante bien. Y recordad, chicos, que si os ha gustado el vídeo, pues podéis dejar un like para apoyarme y suscribiros al canal si todavía no lo estáis. Un saludo y hasta la próxima.